3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Es maravilloso. Puedo ver todo ocurrir antes de que suceda. Puedo sopesar cada uno de los escenarios. Puedo tomar la decisión adecuada. Puedo hacer algo al respecto, incluso antes de que alguien se dé cuenta. Esta es una frase de Barry Allen, es decir, Flash. Y a mí esta frase me habla de la creación de diferentes realidades y el rompimiento del presente, como esta ilusión que fascina al hombre. ¿Y por qué iniciamos con esa frase de Flash? El velocista Escarlata llegó a los cines y la verdad es que llegó apenas la semana pasada y fue un fracaso de taquilla. La verdad es que DC trae una racha súper mala. Si de por sí Disney trae una racha mala, Flash llega con bombo y platillo, con un marketing brutal. James Gunn, el director de DC, anuncia que es la mejor película de la historia de los superhéroes, por arriba de The Dark Knight, de la primera de Avengers. Y pues esa es la gran nota, ¿no? De que sale y fracasa. Yo no la estoy criticando, yo no digo que sea una mala película ni nada, sino pues ni la recaudación y la crítica no la favorece. Y para hablar respecto a Flash y los multiversos y la creación de otras realidades, nos acompaña Carla Aguilar. Ella es filósofa, investigadora y escritora que nos puede dar una perspectiva más bien metafísica del concepto de los multiversos. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Muy bien, aquí hablando desde otro universo quizás. Seguramente, el mejor multiverso de esta realidad. Espero que sea el mejor de los mundos posibles. Sí, tal cual. También está Eduardo Vergara, él es físico con maestría en ciencias de la Tierra y divulgador que nos hablará de lo que hay detrás de las realidades paralelas y cómo lo observa y estudia un poquito la física. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, es un honor que estés por acá. Y hoy no estamos en el estudio, estamos a distancia, pero bueno, se logró. Y también está como siempre Joaco, nuestro analista estrella. ¿Cómo estás, Joaco? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Joaco tiene como una perspectiva muy amplia, ¿no? Como es un fanático de los cómics y de la cultura pop, pero al mismo tiempo es una persona que tiene muchos conocimientos de diferentes ciencias y artes, como que puede englobar todo lo que se platica y es pues un honor tenerte por acá. Gracias. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse en la plataforma de streaming de su preferencia a Wanna Geeks, que sale semanalmente, y también les recuerdo que se pueden suscribir en las noticias diarias de Wanna Geeks News, también en su plataforma favorita. Entonces, bueno, dicho lo anterior, antes de arrancarme así de lleno, quiero dar un contexto leve, a ver, para como de dónde sale Flash. Y es que, bueno, es de un cómic estadounidense publicado por DC, eso casi todo el mundo lo sabemos, quiero pensar. Es creado por el escritor Gardner Fox y el artista Harry Lamter. El Flash original apareció por primera vez en Flash Comics número 1 en 1940, apodado el Corredor Escarlata, y todas las encarnaciones de Flash poseen supervelocidades como la característica que incluye la capacidad de correr, moverse y pensar extremadamente rápido. También puede atravesar la materia sólida, usar reflejos sobrehumanos y aparentemente violar ciertas leyes de la física, como superar la velocidad de la luz. Es por eso que estamos aquí y es lo que vamos a ahondar. Y entonces ya me voy de lleno, voy a aventarle esta pregunta fuerte a Eduardo. Dicho el contexto anterior, a ver, Flash es muy característico porque rompe el espacio-tiempo y genera otras realidades, y es decir, el afamado multiverso, que la verdad es que comenzó un poco con Marvel en este universo cinematográfico y DC lo adopta y lo consuma. Pero ¿qué diablos es un multiverso desde la perspectiva de la física, Eduardo? Pues ahí depende del físico que le preguntes. Eso es muy interesante. Sí, porque en realidad no hay una sola percepción respecto a lo que significa el multiverso. La versión más común que conoce la mayoría de la gente que está así embebida en el asunto a partir de la cultura pop, de las películas y de las historias. De hecho, honestamente, la primera vez que yo recuerdo haber visto alguna película que tuviera que ver con multiversos era una película, una comedia romántica que se llamaba ¿Qué pasaría si?, de un
unos personajes que o entraban a un metro o no entraban a un metro, y sus historias así derivaban a partir de eso. Y esa idea de multiversos maneja la premisa de que de alguna forma hay realidades paralelas. Esa es la idea cuántica, la idea de que de alguna forma alguna alteración en alguna situación va a generar un cambio y ese cambio va a generar una nueva realidad. Pero la gracia de esas nuevas realidades es que esas realidades son simultáneas, que de alguna manera está ocurriendo lo que pasó si entraste por el lado derecho de la puerta, y también ocurrió lo que hubiera acontecido si hubieras entrado por la puerta izquierda. Esa es así como que el clásico. Creo que de hecho es la que desarrolla la mayoría de las películas de Marvel y más o menos la película de Flash. Pero hay otras alternativas. Otras alternativas podrían ser que haya universos que nuestro propio universo fuera tan grande que sencillamente al ser infinitamente grande hay tantas posibilidades que pues, seguramente en alguna otra de las regiones alejadas del universo existan otras alternativas de tierra en donde exista alguien similar a ti que esté haciendo cualquier otra cosa diferente a la que estás haciendo en este momento, ¿no? O otras realidades en donde, otras versiones de universos en nuestro universo es compacto, pero de alguna forma es como parte de una espuma de multiversos en donde esos otros universos son, y esa como que también es más cotidiana respecto a la cultura popular, esos otros burbujas de universos tienen realidades similares a la nuestra, pero que conviven, no en el sentido de que sean paralelas, que ocurran a partir de derivaciones, sino en el sentido de que aquí está el universo 1 y allá está el universo 2 y allá el universo millón, no sé tantos. Y hay otras todavía 2 o 3 que tienen otras explicaciones a partir de otras interpretaciones de la física. Es interesante lo que nos comparte Eduardo porque primero que nada especificó que depende de qué físico te esté compartiendo la idea del multiverso. Entonces, de entrada, esto nos habla de que no hay un hecho concreto respecto a eso, ni aunque un grupo de señores en un simposium nos diga que es X, hay otros que afirman que es B. Eso se me hizo muy interesante, pero entonces ahora desde una perspectiva más bien metafísica, ¿cómo la filosofía entiende esto del multiverso desde esta perspectiva, Carla? Pues primero quisiera decir, como bien lo mencionas, esta parte de la metafísica, ¿no? Porque la filosofía, cuando habla de metafísica, lo que hace es preguntarse por la realidad de las cosas. Entonces, a partir de esa pregunta puede decir qué cosas son reales y qué cosas no. Y de ahí decir qué tipo de existencia pueden tener ciertas cosas. Porque algo puede ser real, pero que sea real quizás depende de que primero sea posible. Y esa posibilidad no necesariamente se actualiza, simplemente puede existir como posibilidad, como una potencia, como una aptitud para en algún momento llegar a ser real, ¿no? Lo interesante es que varios filósofos desde la antigua Grecia, pensando en los atomistas que hablaban de que el mundo que conocemos está creado o compuesto de pequeños átomos que van configurándolo a partir de que se golpean unos con otros se quedan pegados, y se pueden crear varios mundos porque al final también pueden destruirse y volver a crearse, destruirse y volver a crearse. Pero una postura bastante interesante es la de Leibniz, que él hablaba desde una posición teísta, esto es desde una persona que cree en Dios, que los mundos posibles no eran sino los pensamientos que tuvo Dios antes de crear un universo. Y uno podría decir que esos pensamientos que tuvo Dios antes de crear un universo, pues son entes existentes, a final de cuentas. Que existan de suyo, de hecho puede ser, pero no lo sabemos. Lo único que sabemos es que en este fue el mundo que Dios eligió crear porque creyó que era el mejor, con las mejores leyes, con leyes naturales, pues, con los mejores seres vivos, las mejores oportunidades de absolutamente todo. Pero esos entes que formaron parte del pensamiento de Dios antes de crear algo, tienen una existencia de posibilidad. ¿Pueden actualizarse? Si Dios lo quiere, pues sí, claro que pueden actualizarse. Leibniz obviamente dice que no, que este es el mejor de los mundos posibles, y pues Dios nos quiere a nosotros, los humanos, por eso mandó a su hijo, y etcétera, 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 y ya son cuestiones que no tienen que ver ni con la física, ni con cuestiones pues no teístas, ¿no? Pero pues al final me parece que en la filosofía la postura más fuerte que puede llegar a tener es que los multiversos funcionan a un nivel lógico. Entonces, si algo es posible, tendríamos que tener una condición para que no se actualizara.
Pero si esa condición no existe, entonces todos los mundos posibles pueden ser existentes, sin ningún problema. Qué interesante. Wow. A ver, si lo puedo como bajar al mundo terrenal, como un artista que va a crear algo y previo a que esté consumado, todas las ideas que tiene respecto a esa pieza, pues son los mundos posibles respecto a eso que va a pasar. Como estos pensamientos como puestos en una divinidad, es la previa manifestación, un poco el multiverso que se genera. Es algo de la propuesta, si no malentendí, Carla. Sí, exacto. Pensemos que Dios es como un metaverso. ¿A qué me refiero con esto? A que Él va a ser el punto previo a que se cree un universo o múltiples universos, ¿no? Y Él va a determinar cuáles van a ser las leyes, las formas y todas las maneras posibles que van a especificar a un universo en particular. Entonces, Dios es como este metaverso que dice, yo quiero crear un universo, o quiero crear muchísimos, o creo únicamente uno, pero todos los pensamientos que tuve previos a la creación de uno y de los cuales yo elegí este que creé, tienen una existencia. Qué fuerte. Joaco, me hablabas con los micrófonos apagados de un par de teorías que te habían llamado mucho la atención sobre la existencia de los multiversos desde el punto de vista de la física. ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Es más o menos lo que dice Carla, y usando tu metáfora, Rich, sobre la obra de arte, imagina que todas esas versiones que el artista imaginó que pudo haber pintado, sí se pintaron. Todas existen al mismo tiempo. Toda esta teoría del multiverso es muy antigua, viene probablemente de los griegos, pero digamos, para entrar en la historia un poco más moderna, un señor Sir William Crookes, probablemente es el creador de la teoría cuántica del multiverso. No existía la teoría cuántica, pero digamos él es el primero que empieza a hablar de esto. Él era un científico de finales del siglo XIX, cuando los mediums y los espiritistas estaban muy de moda y decían poder hablar con personas de realidades alternas. Muchos científicos, por supuesto, con todo este afán ilustrado, investigaron todos estos fenómenos que hoy llamamos paranormales, y cuando finalmente se demostró que eran un fraude, pues William Crookes cayó en el desprestigio del ojo público, y toda discusión sobre realidades alternas se echó en la misma canasta que el espiritismo y fueron desechadas en conjunto como charlatanería. Para entonces, pues la física estaba gobernada por los ingenieros y lo que llaman la física clásica newtoniana, que tiene que ver pues con los objetos, el peso, el movimiento, la velocidad, esas cosas que aprendes en la secundaria, cosas muy concretas y comprobables. Pero de repente empezaron a investigar las ondas. Las ondas no son partículas en un lugar determinado, sino que son objetos extendidos que no se localizan en un lugar concreto en el espacio. Y ahí se empezó a complicar la cosa. Y cuando llega finalmente Einstein, hace comentarios sobre un experimento que un señor llamado Philip Leonard estaba haciendo sobre la luz. Quería proyectar luz sobre una placa de metal y demostrar que esto creaba electricidad, porque pues son unas ondas. Sin embargo, no sucedía exactamente así, y Einstein propone que las ondas de luz también se comportan como partículas, que contienen cúmulos de partículas a los que llamaron quantums, y este es el nacimiento de la física cuántica. Es toda una revolución científica que propone que la distinción entre ondas y partículas es en realidad muy difusa, muy borrosa, porque las partículas, así como las ondas se pueden comportar como partículas, también al revés. Las partículas se pueden comportar como ondas. Y todo lo que hay en nuestra realidad observable está compuesto por partículas. Las ondas pueden existir en varios sitios al mismo tiempo y las partículas se comportan como ondas. Entonces las partículas también pueden existir en muchos lugares al mismo tiempo. Y si nosotros estamos hechos de partículas, pues entonces nosotros también podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. De ahí se concluye que hay varias versiones distintas de la realidad con diferentes trayectorias. Todo esto suena muy teórico, pero si lo aterrizamos, ¿por qué, por ejemplo, los edificios parecen sólidos y estáticos y no tanto así la luz? Y hay un físico de 1970 llamado Hugh Everett. Él formó una teoría de las muchas realidades, se llama Los Muchos Mundos, su libro. La teoría aparentemente era tan filosófica que la comunidad científica mayormente lo tomó como un sueño de opio, fue ridiculizado y marginado y murió de alcoholismo a temprana edad. Pero
Mientras sus colegas en la academia lo estaban ridiculizando, el Pentágono lo tomó muy en serio y lo hizo hacer muchas probabilidades de balística y de diferentes resultados basados en experiencias previas. Es decir, lo tenían más o menos en serio. Y su teoría básicamente es que una partícula microscópica puede estar en varios lugares a la vez y comportarse de diferentes formas al mismo tiempo. Por ejemplo, un electrón puede tener una superposición, así le dicen, de diferentes lugares, velocidades y direcciones al mismo tiempo, un solo electrón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando los científicos tratan de medir el comportamiento de este electrón, siempre llegan a una sola versión, una sola superposición y no la combinación de varias? La variabilidad, digamos, todas estas alternativas son muy elusivas y solo vemos una única que existe en nuestro mundo empírico. Y la pregunta es ¿por qué? Y hay un modelo matemático llamado la función de ondas, que se puede, digamos, podemos decir que es la lista de todas las configuraciones posibles de esta partícula superpuesta, y la probabilidad de que cada una de estas versiones sea elegida, es decir, la que vamos a ver cuando intentemos medirlo. Todas estas configuraciones en realidad son reales, aunque no necesariamente igual de probables para nuestra medición. Es lo que llaman la ecuación de Schrödinger, y todo el mundo ha escuchado el experimento sobre el gato que meten en la caja, y Schrödinger dice, este gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y sí es cierto, porque las dos versiones del gato existen al mismo tiempo y ninguna es menos real que la otra. Y esta probabilidad, que es aparentemente random, en realidad al momento de ser observada se solidifica en una sola opción. ¿Cuál va a ser esa opción? Parece arbitrario. Lo que la teoría de Schrödinger parece insinuar es que lo que determina cuál va a ser la probabilidad que vamos a medir o determinar depende del observador, que la conciencia es lo que lo une todo. En la teoría de que cada alternativa colapsa, así le llaman, en una sola versión al ser observada, es lo que llaman la teoría del colapso de Copenhague, por el grupo de científicos de la Universidad de Copenhague que desarrolló esta teoría. Tal cual dice que la realidad viene determinada por la conciencia. Todas estas opciones, en cuanto lo observas, tú eres de alguna forma inconsciente quien decide cuál va a ser la realidad que vas a experimentar. Esta idea de que la conciencia es la que crea al mundo, por ponerlo de una manera muy poética, suena bastante, digamos, esotérico. Es algo que diría Aleister Crowley. Pero Everett propone otra cosa, que esta superposición no es una cosa que solo pasa a nivel microscópico, sino que le sucede a todos los objetos, al objeto que observas y al observador. Y que estas alternativas superpuestas en realidad nunca se desvanecen. No es que colapsen en una sola, es que todas siguen existiendo en ramas de la superposición y crean su propio futuro, una continuidad alternativa en el mismo espacio, además, en el que estamos viviendo. No es una dimensión diferente. Y esta es en realidad una de las teorías cuánticas que está muy aceptada actualmente. Cada una de estas alternativas continúa existiendo sin afectar las ramas contingentes, y por lo tanto, pues existen varias versiones de la realidad al mismo tiempo, de cada partícula. Y por lo tanto, las posibilidades son absolutamente infinitas. Everett critica la teoría de Copenhague porque dice que se reclina demasiado en la física clásica y quiere establecer una entelequia llamada mundo real, en la que lo microscópico está arbitrariamente divorciado del nivel macroscópico de lo que observamos, pero en realidad, así como se comporta el electrón con varias versiones, varias velocidades, varias locaciones al mismo tiempo, así mismo es la realidad que observamos y así mismos somos nosotros. Esta es la teoría cuántica. Como dice Eduardo, depende del físico al que le preguntes, te va a decir una cosa diferente sobre el multiverso, pero esta es la teoría de Everett, de varios mundos. Ahora vamos con Eduardo. Lo que Joaco nos está diciendo es que más allá de la teoría o de los inventos ficticios o de la ficción, ¿es real? O sea, ¿es real esto de que hay un multiversos en nuestra existencia, Eduardo? No es posible hacer una afirmación categórica en ese sentido, porque no tenemos el alcance científico todavía para poder hacer alguna clase de medición que diga, claro, mira, ahí está el universo versión 2 o el universo paralelo que está por allá. De hecho, en ese sentido no es una teoría, son hipótesis que tratamos de desarrollar, y como justamente, por ejemplo, ahorita acaba de mencionar él sobre la interpretación de Copenhague, que es la
la que te enseñan en la facultad. Esta idea de que de alguna forma la observación es la que define los estados cuánticos. De hecho, Schrödinger con este asunto del gato, en realidad no estaba tratando de explicar de que hubiera un gato vivo y un gato muerto simultáneamente, que generalmente es con lo que nos llega a casi todo el mundo, sino trataba de explicar el absurdo de la idea. O sea, los fenómenos cuánticos son justamente el electrón, ¿va a decaer o no va a decaer? Entonces, si decae, el gato se muere. Si no decae, bueno, suelta el veneno y el gato se muere. Si no decae, no suelta el veneno, el gato no se muere. Entonces él trataba de denotar el absurdo de la interpretación de Copenhague haciendo un experimento que se viera a gran escala, o sea, macroscópicamente, diciendo que cómo era posible que un fenómeno atómico tuviera una repercusión en el mundo a gran escala, y que esa idea de suponer que de alguna forma que mientras no abrieras la caja el gato estaba tanto vivo como muerto era algo, un sinsentido, una especie de sinsentido, en el sentido de que de alguna forma, como ya dijo Quacko, era así como que limitaba totalmente al perfil de que hubiera un observador, de que hubiera una persona que estuviera apreciando dicho fenómeno. Y eso se llena así como de filosofía zen y árboles que caen y se hacen ruido y cosas por el estilo, ¿no? Entonces esa es una aseveración interesante el tratar de considerar si verdaderamente el estar ahí observando genera la realidad. Y de ahí que aunque la interpretación de Copenhague, repito, es la que te enseñarán en la facultad y es la que te servirá para hacer aceleradores de partículas y para hacer cuentitas de tus tareas de mecánica cuántica, si estudias física y cosas así, es algo que todavía hay gente que está tratando de debatirlo, y justamente la teoría de Everett, este asunto de los muchos mundos, es como que la que más sobresale y es la que literalmente vemos casi siempre en las afirmaciones de las películas. Así, esa idea de que de alguna forma esos desdoblamientos de que si ocurre la alternativa de que el electrón decae, pasa esto, si ocurre la alternativa de que el electrón no decae, pasa esto otro, se genera constantemente. Ese pequeño cambio va a generar desdoblamientos en los fenómenos a gran escala y va a generar cambios que van a generar nuevas realidades que van a estar ahí presentes, que de hecho tendría que ver, bueno, a mí me sonó cuando lo estaba diciendo Carla, que tendría que ver con esa situación de que en realidad está bien, se pasó un único camino, pero los otros caminos existen. Las otras situaciones de haber hecho esta otra cosa o haber no decaído o que el gato haya muerto o que el gato haya sobrevivido también están presentes y están existentes, pero no hay forma de hacer una medición. No tenemos en este momento una herramienta, no tenemos la capacidad. Hay un libro de divulgación muy bueno de un físico, Michio Kaku, que él hace alusión a que las civilizaciones se pueden dividir en 3 categorías y nosotros estamos en el hoyo, somos una civilización nivel 1 todavía, apenas si podemos controlar nuestro planeta, que se necesitaría una civilización nivel 3, civilizaciones galácticas, para poder contestar esa clase de preguntas. Ahora, el que lo podamos contestar significa que el multiverso está ahí esperándonos para que lo descubramos, no lo sabemos, pero honestamente sería un poco ingenuo pensar que no es así. Porque pues vayámonos más atrás, cuando la gente pensaba que el mundo era Europa o que el mundo era una especie de bóveda y que allá afuera estaba el mal o el cielo o lo que tú quisieras que hubiera por ahí. Y en realidad, conforme vamos adquiriendo nuevo conocimiento, nuestra percepción de la realidad va cambiando y va aumentando, y entonces eso que antes era metafísica se transforma en la realidad física y podemos construir a partir de ella. Entonces, nada más, regresando a la pregunta original, o sea, ¿existen los multiversos? La respuesta cortita sería, no podemos comprobarlos ahorita, pero la premisa de que son posibles está ahí presente y es muy favorable, y dado la experiencia que tenemos, de que siempre vivimos pensando que ya sabemos todo de todo y que eventualmente ya llegaremos al final del conocimiento muy prontito, es poco posible. Entonces, en realidad hay como 5 o 6 interpretaciones de multiversos. Entonces, te digo, así nada más para recapitular, ya dije 2. La idea esta de que el universo es tan infinitamente grande que en algún rincón del universo hay otra Tierra que tiene tipos similares a nosotros. Después de todos hay infinitas posibilidades, pues ¿por qué no habría otro planeta que tenga un montón de tipos platicando sobre multiversos? Entonces, y que eventualmente estén haciendo cosas particularmente similares o con ligeras variaciones. Así, esa es la versión así como más simplona. La otra que dije, esta de que pues, puede haber una espuma de multiversos y cada uno tiene variantes. Esa me suena más de DC en los cómics, es muy cotidiano esa parte. La otra es la cuántica, la que salió en Doctor Strange, la que sale en todas partes al mismo tiempo. Pero curiosamente yo creo que la de Flash no es ninguna de esas. La de Flash tiene que ver con otra que se llama la interpretación transaccional,
que es la premisa de que de alguna forma cuando tú generas un cambio, ese cambio tiene repercusiones tanto adelante como atrás en el tiempo. Y de hecho es ese cachito que explican con los espaguetis, ya no recuerdo qué personaje lo explica. El asunto de que nos manejamos la idea tipo Marty McFly de que de alguna forma se genera un nuevo camino en la realidad, y ese nuevo camino es donde la esposa la mamá de Marty se casa con Buford, y por eso es que la realidad cambió, y maneja la idea de que no es cierta, sino que de alguna forma cuando se genera un nuevo pasado, se genera un nuevo futuro, pero también un nuevo, pues, ¿cómo llamarle? Un nuevo pasado del pasado. Y esa es justamente otra premisa que también tiene otra interpretación, son una de las menos populares, la interpretación transaccional, que de alguna forma cuando generas un cambio en alguna realidad, ese cambio se desplaza hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Entonces, eso te ahorra todos los problemas de las películas de viajes en el tiempo. O sea, ya no pasa de que vas a casarte con tu abuelita y que vas a desaparecer si tus papás no se conocen y cosas por el estilo, porque el cambio genera cambios que deben sostener ese cambio que estás generando tú, que de hecho esa es la premisa que maneja Flash en la película. Él generó un cambio en el pasado y ese cambio viajó en todas direcciones, no solamente viajó hacia adelante, no es el clásico de Volver al Futuro, es un cambio que viaja también hacia atrás. Oye, Eduardo, y luego también está el de Tenet, que el regresar el tiempo, cómo choca con el presente y cómo plantea también dice, o sea, si matas a tu abuelo en el pasado, es una cosa bien compleja porque en teoría nunca pudiste haberlo matado porque nunca hubieses nacido. Pero hay otra gente que cree que matar a tu abuelo y luego a tu abuela y a tu papá y a todo el mundo y tú vas a seguir así como si nada. Entonces hay como derivaciones hipercomplejas, ¿no? Bueno, en Tenet se parece más a Futurama. Así como para tratar de simplificarlo, porque Tenet se me hizo súper difícil, honestamente con razón no le fue tan bien en taquilla porque se me hace muy complicada de entenderle. Pero más en el estilo de que uno de los chistes comunes de Futurama es la idea de que de alguna forma acaban haciendo un cambio que cierra el ciclo. Bender siempre estuvo en el pasado, por ejemplo, y siempre acaba ocurriendo algo que explica por qué había ocurrido otra cosa. Entonces, como dices tú, no es de que no puedas matar a tu abuelo, sino que, y por más que lo intentes, sino sencillamente que ese fenómeno no puede ocurrir porque tú estás en la realidad donde tu abuelo existió. Claro, tal cual. Híjole, esto se pone así de como que canijo de seguirle el paso. Carla, ¿qué nos dice esto de nuestra sociedad? O sea, ¿qué nos dice el imaginarnos multiversos? ¿O qué nos dice de pensar en justo ir matar a tu abuelo y seguir como si nada? O ir y como Marty de que gana la lotería no sé quién y ahora eres rico. ¿Qué nos dice de nosotros, Carla? Pues yo creo que bueno que me haces las preguntas sencillas y no las de ciencia, porque caray, sí, está muy, muy cañón seguirle el paso, pero... Sí, cuando estaba tan complejo que de repente mientras Eduardo hablaba yo pensaba, joder, esto es cine. Exactamente así, pero... Yo creo que algo interesante que nos puede decir a nosotros como personas justamente no pensando en... Bueno, más bien lo voy a decir así. Me parece que justo en las películas hay algo interesante, que es esta idea de que los seres humanos tenemos como somos una super causa, ¿no? Somos la causa del universo y no nada más de este universo, ¿no? Sino de varios universos, varias realidades. Si yo, en lugar de meterme a estudiar filosofía, me hubiera metido a estudiar otra cosa, caray, el universo sería completamente otro, ¿no? Casi cambian las leyes de la física. Y eso es algo interesante porque me parece que entonces ahí es donde tenemos que regresar a el ser humano. El ser humano, porque me parece que esta idea es como bastante, entiéndase este término que voy a usar, narcisista. ¿En qué sentido? En que si el ser humano todo lo puede, su actuar tiene unas implicaciones hasta el horizonte del universo, el más lejano, etcétera. Pero justo haces una pregunta interesante. ¿Qué significa para nosotros esto? Me parece que tiene implicaciones psicológicas, sociales, culturales muy interesantes porque eso de que hay mundos posibles, como lo que mencionaba antes, de la mente de Dios, viendo todas las posibilidades y va a elegir una por varias razones, porque se le pega la gana, porque es la mejor opción, básicamente porque tiene razones suficientes para hacerlo.
es algo que hacemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, yo a veces me meto a tiendas virtuales a ver cosas y me imagino cómo sería mi vida teniendo cada una de esas cosas, ¿no? O me meto a otra aplicación y empiezo a ver departamentos. Y cada uno de los departamentos que me gustan empiezo a imaginarme realmente cómo sería vivir ahí. ¡Wow! ¿Cómo cambiaría mi vida viviendo ahí, no? O hacia atrás, no hacia el futuro, ¿no? Hacia atrás. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a esta persona, si me hubiera atrevido a hablarle, si mis papás no se hubieran conocido o si mis papás fueran otras personas, yo seguiría siendo la misma persona, quizás tendría cabello distinto, una altura distinta? Y luego viene una pregunta muy interesante que es, ¿y seguiría siendo la misma persona? Y eso es algo que me parece que no se meten mucho en las películas donde hablan de estas fragmentaciones de la realidad, de viajes en el tiempo. Sí, o sea, la cuestión de la identidad. Si uno realmente seguiría siendo esa misma persona, si hay alguna alteración en el pasado, si hay alguna alteración, por muy mínima que sea, en los diversos universos de los que se pueda hablar, básicamente en cuestiones literarias, cinematográficas, ¿no? Sin meternos quizás en cuestiones tan físicas o científicas, porque simplemente estamos haciendo esta pregunta, una cuestión filosófica de ¿y seguiría siendo lo mismo? ¿Qué es lo mismo en cada uno de esos universos, en cada una de aquellas posibilidades que de hecho no se concretaron? No sería yo quizás, por ejemplo, si otro hubiera sido mi vida, quizás no estaría yo fantaseando con los departamentos en los que me gustaría vivir. Viviría ya en alguno de ellos y pues, para nada estaría fantaseando con ellos, ¿no? Eso en una cuestión más superficial, pero en una cuestión más fundamental, más esencial de mi ser, aunque mi madre siguiera siendo mi madre, pero mi padre cambiara, ¿yo seguiría siendo yo? Me parece pues que ya estas películas que vemos y estos grandes relatos donde se fragmenta la realidad y hay bifurcaciones y cientos de ramas que dependen de nuestras decisiones, no es una cuestión, a mi parecer, de cine o de literatura, o sea, es algo que pasa todo el tiempo en realidad, o sea, las grandes fragmentaciones pues de la vida ocurren en cada momento que yo estoy tomando unas decisiones, no tengo que voltear a ver el mundo posible para darme cuenta de que si bien yo considero que el ser humano no es así como la mega causa del universo, en mi vida, que sería mi universo y que tiene sus horizontes amplísimos hasta que me muera, pues soy una supercausa, ¿no? Entonces a mí me parece que de lo que nos habla esta gran fascinación que tenemos por los viajes en el tiempo es, por un lado, una cuestión bastante sensible, o sea, ¿por qué lo pensamos? Básicamente porque podemos hacerlo, o sea, nuestro cerebro lo puede hacer, nuestra mente, nuestra alma, como lo quieran llamar, lo puede hacer y es fascinante. Como Michael Jackson, que una vez le preguntaron, oye, ¿por qué compras tantas cosas? Y contestó, porque quiero y porque puedo. Por eso lo hacemos. Básicamente así, tal así, cual. o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos perdemos en estas? Es más, ¿por qué existen tantas manifestaciones culturales? Porque se pueden, ¿no? O sea, porque hay este anhelo, esta facultad que nos permite imaginar a partir de lo que es, lo que pudo haber sido, quizás lo que debería ser, o también, ¿por qué no hablar de qué bueno que esto no pasó? Claro, ¿no? De hecho, justamente Tenet es como una de los temas más interesantes que trata. Dice, nadie aplaude de lo que no pasó. Nadie felicita a los que evitaron el fin del mundo. Y eso es hasta trágico, ¿eh? O sea, hay gente que todo el día está cambiando el mundo para bien. Y a veces tenemos la percepción de que el mundo está muy retorcido o las cosas no están bien porque constantemente nos bombardean de lo que sí fue. Y muchas veces son pues, aspectos como desfavorables, ¿no? Es decir, hoy veía que le cayó una tabla a un señor y que falleció de un edificio. Y nadie habla del don que se aventó a agarrarla una tabla antes de que le cayera a no sé qué persona, ¿no? Sí. Eso me parece importante. Uh-huh. Sí, claro, y bueno, ya también me parece que todos estos avances, estos cuestionamientos científicos, ¿cómo nos afectan? Por ejemplo, yo creo que el simple hecho de, como mencionaba Joaco, estas probabilidades, ¿no? O sea, que el mundo cuántico es lo que sostiene al final el mundo macroscópico, ¿no?
Y el hecho de que el mundo cuántico entonces se mueva en probabilidades, todas verdaderas, pero que colapsan justamente en una, yo creo que sí mueve totalmente la idea que tenemos de la realidad, ¿no? Como algo muy concreto, que no puede variar, yo no puedo atravesar una pared, pero bueno, quizás habrá un cálculo que te diga, bueno, ¿qué tendría que pasar para que eso ocurriera, no? No pasa, es contraintuitivo totalmente. Pero entonces yo creo que algo interesante va a empezar a ocurrir a un nivel muy esencial en el ser humano por estarnos haciendo estos cuestionamientos donde ya no vemos la realidad como esta cosa dura, invariable, sino quizás ya la empezamos a comprender como superposiciones, como colapsos, y que ya no sea contraintuitivo con nuestra experiencia, que ya de alguna manera empecemos a cambiar esa configuración mental. Me parece que algo interesante puede verse más a futuro. Yo creo que aún no está muy claro cómo podría eso verse, pero más a futuro me parece que sí. Nuestra vida, o al menos nuestra manera de relacionarnos con la realidad, con nosotros mismos, sí puede tener un cambio fuerte. Bueno, fíjate cómo comenzó, ¿no? El multiverso existe y terminó. La forma de relacionarnos con nosotros mismos podría cambiar por estos planteamientos. Qué fuerte. Antes de pasar a los datos curiosos, quisiera ir a una pausa comercial y volvemos. Ya regresamos de la pausa comercial y vamos con los datos curiosos. Me voy a ir con Full Flash. El personaje de Flash, que como mencioné anteriormente hizo su debut en 1940, es importante remarcar que a diferencia, por ejemplo, de Clark Kent o Bruce Wayne, este no fue el gran emblemático Barry Allen, conocido por todos como Flash, sino Jay Garrick. Y tenía un casco con alitas que le permitía correr a super velocidad. O sea, básicamente era como un remedo de este dios griego. Y pues bueno, ya con el tiempo, muchos años después, en 1956, que fue una de las eras de plata, llega Barry Allen. Es el segundo dato. Y bueno, se convirtió en un éxito instantáneo. Él fue el que llevó a Flash así hasta donde está. Por eso es como Barry Allen, el que conocemos todos. Y el tercer dato es: en el evento de cómic conocido como Flashpoint, Barry Allen altera la línea de tiempo al intentar viajar para salvar a su madre al pasado. Esto crea una realidad alternativa donde el mundo está al borde de la destrucción. Este evento tuvo un gran impacto en el universo de DC. Y la verdad es que es el que empieza a coquetear en el mundo de los cómics con estos multiversos y la creación de mundos paralelos y demás. Y que pues, la verdad es que el cine ha ido absorbiendo. Pero bueno, es Flashpoint, es muy famoso, que marca un hito en la historia del cómic. Y pues bueno, queríamos que supieran, por si están más interesados en este mundo de los superhéroes y de las diferentes realidades. Dicho esto, quisiera pasar a conclusiones. Vamos a comenzar con Joaco. La teoría de los mundos múltiples nos dice que no hay ninguna probabilidad que no se haya realizado. Ese trabajo que no tomaste, esa llamada que no devolviste, esa idea que se te fue, en realidad todas las alternativas sí se dieron. Que en tu vida no hubo ninguna decisión o casualidad que quedara fuera y todo evento que crees haber evitado sucedió y continúa teniendo consecuencias en diferentes ramificaciones. Que no existen los eventos mutuamente excluyentes y que siguen existiendo al mismo tiempo, todo a la vez y en todas partes. Ahora compártenos un poquito más, Eduardo, y dinos tu conclusión sobre este tema pues interesante, complicado y divertido. A mí me parece un tanto gratificante que actualmente tengamos esta postura de tratar de imaginar tantas realidades y tantas posibles alternativas para el universo. Antes era la percepción respecto a las personas que no tenían conocimiento científico era que si tú llegabas y decías, del otro lado del mar hay un mundo, quémenlo. Afuera de la Tierra hay otros planetas, quémenlo, y los quemaron. Si caminas hacia aquel lado vas a encontrar otros pueblos, te vas a caer por el borde del universo. Y hoy día eso ya no es algo que nos acompaña. Hoy día tendemos a querer imaginar más y a querer suponer y a querer especular sobre cuáles son las otras realidades y qué tan extenso es el universo. Entonces, a mí me parece muy gratificante el hecho de que las películas, en este caso de la cultura popular, abunden en ese tema y que sea algo que ya arropemos tanto.
particularmente en este último año que ha habido tantas películas sobre multiversos, ¿no? Que de hecho lo han manejado espectacularmente bien, ¿no? A mí mi favorita sigue siendo Todo en todas partes al mismo tiempo, pero como dije, ahorita Flash maneja esta idea de que de alguna forma alteras el pasado y también alteras el pasado del pasado. Entonces, el suponer que el mundo es mucho más amplio, eso es algo que estoy seguro que debe haber por ahí más de un niño que se llega a emoción y se llena de ilusión e intenta suponer, imaginar, y eso tal vez es lo que nos puede llevar a también adquirir nuevo conocimiento. Hoy día no lo podemos probar, pero pues hace 100 años tampoco sabíamos si verdaderamente había o no había partículas más pequeñas dentro de los átomos, por ejemplo. Entonces no sabemos qué vamos a saber en 100 años. Claro, wow, se me hace bien bonito la conclusión, Eduardo. Ahora vamos contigo, Carla, la gran conclusión de estos Multiverse of Madness, como dice Doctor Strange. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo. Yo creo que algo interesante es justo pensar en el ser humano imaginándose todas estas posibilidades, ¿no? A partir de lo que es. Que eso me parece importante. O sea, cuando uno se imagina lo que puede ser, a veces se te olvida de dónde parte esa posibilidad, ¿no? El mundo que es. Y es a partir de ese mundo que es que te puedes imaginar, bueno, quizás hasta de una vía negativa, ¿no? Este mundo que es, que no es. Y a partir de ese que no es este mundo, caray, todo lo que puede venir, ¿no? Simplemente desde si no fuéramos hechos de carbono más todo lo demás y no de silicio, ¿no? ¿Cómo sería la experiencia de la vida del ser humano? ¿Sería posible? ¿Cómo funcionaría nuestro cerebro? ¿Cómo seríamos si... no lo sé, resulta que solo tuviéramos 2 emociones, ¿no? O tuviéramos 3000 emociones más de las que puede tener el ser humano. Yo creo que esta idea de las posibilidades es muy enriquecedora a un nivel personal, a un nivel cultural, a un nivel como comunidad humana, y sigue presentando cuestiones a un nivel filosófico, me parece, que tienen repercusiones claramente en hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va un avance tecnológico, pero también lo que te decía, o sea, cómo uno puede relacionarse también con su propia existencia, con su propio yo y con los otros yos o tus con los que se encuentra. Porque la posibilidad al final justo creo que habla de juguetea con una ausencia, pero la ausencia justo al imaginarla, al anhelarla, al verla posible, es una ausencia no dolorosa, sino puede llegar a ser un consuelo. Y eso me parece importante. Wow, eso ya está hasta poético. Yo quiero cerrar, a mí retomo esta idea que creo que me expandió un poquito respecto a los héroes de los que no nos enteramos o los acontecimientos que no suceden, que al final también conforman nuestro mundo. La plantean muy fuertemente en Tenet. Y la verdad es que yo creo que si estamos dispuestos a creer en multiversos, también hay que estar dispuestos a creer en el mejor de los mundos posibles. Hay que generar ese universo en el que vivamos en el mejor de los mundos que podríamos imaginar, y creo que es nuestra responsabilidad y me gusta pensarlo así. Y pues mientras pensemos así, creo que habrá esperanza para nosotros y para la humanidad y para el vecino y para el amigo, y hay que tratar de ser ese que crea esa mejor versión de nuestro mundo, y ojalá así sea. Y pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. Estuvo bien padre, o sea, como escuchar a un físico decirnos, no, a ver, sí se dice así, pero es asá, o está bien esta creencia, pero no, pero pues esta es otra creencia. Y gracias. Encantado. Y gracias, Carla, la verdad, a mí lo que más me fascina es no nada más tu conocimiento, sino la forma en que lo expones, como muy genuina, y justo los finales son hasta poéticos, y también los intermedios y los inicios y todo. Ay, no, muchas gracias. Eres poesía. Y Juaco, ay, bueno, muchas siempre como que lo vasto que puede llegar a ser la cultura pop, y que cómo nos la expone y cómo hace que podamos tener un poquito más cerca estas teorías que a veces son muy complejas. Gracias, Juaco. Esto fue Wanna Geeks. Gracias, Héctor en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Y bueno, pues esto fue todo y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.